Saludos amigos, hoy viernes 26 de septiembre. Bueno, este es el último viernes de septiembre, lo que quiere decir que ahí viene octubre y por tanto las primeras brisas de Navidad. Eso no lo despinta nadie. A propósito de la prensa matutina de hoy, hay funcionarios en el gobierno, hay dirigentes políticos que merecen siempre un trato respetuoso, de nivel, muy formal, porque así se comportan ellos en todo evento público y en la sociedad. Nosotros en esta ocasión estamos hablando del licenciado Ramón Ventura Camejo. Ventura Camejo, que es el ministro de Administración Pública, es un líder, un dirigente político que en todo su historial, y es tan viejo como todos los dirigentes del PLD, es del partido oficial, que todo su historial político ha sido coherente, serio, organizado, respetuoso, y la sociedad le tiene un trato aparte de muchos políticos tradicionales. En Santiago, por ejemplo, donde se ha criado y ha hecho carrera política, se le tiene como uno de los, como una excepción, que nunca se involucra en esas famosas confrontaciones del liderazgo local que caracteriza a toda la corriente, al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana, al Partido Reformista Social Cristiano. Siempre han confrontado problemas en Santiago. La lucha entre grupos de la misma comunidad ha sido histórica por décadas. Al señor Ventura Camejo no se le conocen esas confrontaciones. Es un hombre de bajo perfil y muy respetuoso. En el plano de su condición de servidor público, se ha destacado por dedicarse por entero a lo que es la reforma y modernización de la administración pública. Y nos ha dado lecciones a todos. Él es, por cierto, un asociado prácticamente de este diario del 4, porque con alguna frecuencia tenemos que hacerle espacio a los extraordinarios avances que son visibles, se pueden contactar de la administración pública que él promueve. La carrera profesional del administrador público es en particular una iniciativa y un movimiento que mantiene muy activo. Por eso nos sorprende el maltrato que le da el periódico Hoy a este señor, cuando un comentario en un evento, porque él debe estar muy molesto hoy, yo le garantizo que el licenciado Ventura Camejo tiene que sentirse molesto con la dirección del periódico Hoy. ¿Saben ustedes por qué? Porque ese señor ayer tenía en Puerto Plata un evento relacionado con su ministerio, el seminario de socialización de la agenda estratégica del Ministerio de Administración Pública en la gobernación de Puerto Plata. Él lo está haciendo por regiones. Allí muy probablemente los reporteros lo contactaron a sabiendas de que él es un dirigente importante también del PLD, además de ministro, y le trataron el tema de la reelección. Él dio a conocer su visión de cómo él entiende que debe organizarse cualquier tipo de gobierno, y en particular en la República Dominicana, y comentó que a él le gustaría el sistema americano. El sistema americano es el que permite la reelección consecutiva, pero una sola vez. A partir de ese momento inutiliza.
Miren lo que hace el periódico hoy. El ministro propone discutir reforma constitucional para establecer el sistema americano. El sistema americano es ese, o sea, el ministro de Administración propone debate, repostulación. Óigame, ese es el titular de primera, ustedes lo tienen, ¿no? ¿Verdad? Ahora miren el titular que encabeza esta crónica en el interior, donde por cierto lo que se habla de pasado del evento donde que él presidía. Y se pone este titular que dice aquí, ministro administrativo propone debate, repostulación. ¿Usted cree que ese hombre merece eso? ¿Saben qué fue lo que él comentó? Que a él particularmente le gustaría que el régimen de gobierno en el país se administre constitucionalmente de esa forma. Pero oigan lo que hace consignar el propio periodista, porque no se podía hacer, no se podía llevar la cosa al extremo de ocultar enteramente su pensamiento. Se puede manipular como lo hizo el diario, pero tienen que hacerlo de tal manera que por lo menos preserve algo del pensamiento que el señor expuso. Esto es entre comillas. No estoy diciendo de ninguna manera que se haga eso ahora, o sea, que se revise la Constitución y se establezca el sistema americano. En 2 años. No estoy diciendo que se haga en 4 años. Estoy diciendo que ese debate va a ser necesario en un momento determinado, o sea, en el futuro. ¿Y por qué le hacen? ¿Por qué entonces la dirección del periódico extrapola y lo lleva a decir como noticia principal del diario? Ministro propone discutir reforma constitucional para establecer el sistema americano. Y entonces en el interior le titulan, ministro de Administración propone debate, repostulación. Pero eso no es lo que él dice en ningún momento. Pero ¿cómo es posible que se manipule y maltrate a un hombre de esta categoría? A un funcionario de ese nivel, de ese historial de servicio público, uno tiene que decir que el ejercicio del periodismo tiene límites que nos reclaman dedicación, que nos reclaman entrega, que nos reclaman certidumbre, o sea, aplicarse a fondo para que las cosas sean expuestas con la mayor certidumbre posible, pero también ética, respeto por los demás, y eso es antiético. Eso es un maltrato a un político de nivel, de una catadura distinta a una buena parte de lo que ejerce la política, una catadura que lo eleva como un profesional de la política al servicio plenamente del Estado. Debe hoy estarse sintiendo muy mal, porque no espera que tantos años de ejercicio político impolutos, serio, formal, responsable, sean maltratados así. Bueno, pasando a otro plano, quería decirles que precisamente este tratamiento que le da el diario se inscribe, el diario Hoy, sus ejecutivos, a Ventura Camejo, se inscribe dentro de un comportamiento que también estamos notando en otros medios y en otros hacedores de opinión pública. Y hoy que es viernes, que lo ocupamos en hacer algunas reflexiones y exponerlas a ustedes, queríamos destacar, buenos días, don Mozart. Bueno, queríamos destacar que existe en este momento una especie de desesperanza, de frustración muy generalizada en medios de comunicación que se hicieron de la idea que estaban en la cresta de la ola
y que eso se iba a mantener por mucho tiempo, que iban a doblegar el brazo del gobierno, que iban a imponer particulares concepciones, porque son en ocasiones iniciativas de las que se acostumbran a producir en este país sin ningún fundamento, únicamente porque interesa, porque se percibe así, no porque esté fundada en estudios, etcétera, como es el caso de Miranda, porque lo quiero decir así. Estoy sintiendo por los lados, por ejemplo, de la Z101 y otros medios, una expresión de desamparo. Ellos dicen que no hay futuro en el país, que todas las estructuras se han caído, que los partidos políticos tienen que ser desplazados por nuevas instituciones, que el Estado está mal manejado. Pero todo eso porque se le cayó una campaña a todo el equipo de la Z. Porque como el dueño y el director de la emisora fueron los que iniciaron la campaña, todos los que le sirven se adhirieron a ella. Y eso atrajo también a los fundamentalistas, tipo Luis Carvajal y el padre Rogelio y el obispo Camilo y otros como el presidente de la Academia de Ciencias, que es un fundamentalista del ambiente. Y eso hizo crear una campaña que tenía visos de algún tipo de sustento científico. Pero cuando se fue al fondo y se examinó el documento que de manera muy manipulada elaboró la Academia de Ciencias para sustentar el pedido de convertir a Miranda en una zona protegida, se encontró que estaba lleno de falsedades, de figuras inexistentes y de falta de aplicación científica para poder sustentar una decisión de esa naturaleza, máxime si ya en el del año 2000 aquí se había elaborado una ley de reservas, de fuentes fluviales y de todo tipo protegidas, zonas boscosas, etcétera, más de 200. Y Miranda nunca se le consideró ni siquiera dentro de los candidatos a ser declarada zona protegida. Entonces, lógicamente, para poder imponer eso, que en el fondo lo que esconde es la total adversión a la minería, hubo que crear toda esta figura. Yo vi, y lo digo con absoluto pesar, a ingenieros de mina, como es el caso de Ramón Alburquerque, sustentar los mismos juicios de la Academia de Ciencias, un hombre que fue ejecutivo importante en Rosario Dominicana, que fue ministro, secretario técnico de la presidencia, solamente porque con eso él entiende que se sumaba a una campaña que terminaría doblando el brazo al gobierno. Y entonces él, renegando todos sus conocimientos, su base de formación profesional, lo oí elaborando los mismos juicios tremendistas, falsos, que elaboraron una serie de gallaretas y de otras personas que con mucha frecuencia intervienen en los medios, creando campañas ficticias sin ninguna base, únicamente porque corresponde a sus instintos, como si la sociedad dominicana y la sociedad moderna pueda conducirse de esa forma. Estamos hablando de una sociedad expuesta a una competencia cerval como la que caracteriza estos tiempos de neoliberalismo y de competencia entre naciones, en que usted tiene que estar en diaria observación de todos sus mecanismos de negociación y operativos
para poder sobrevivir. Ya estos no son tiempos que usted pueda perder la oportunidad de echar adelante cualquier sector o subsector que esté relacionado con el desarrollo que impacte a la sociedad. Porque si pierde segundos, no minutos, segundos, otro se le irá adelante. Entonces, en situaciones así no puede haber este tipo de comportamiento improvisado que se está estilando aquí únicamente por hacer oposición, únicamente por demostrar que al gobierno se le puede vencer, así sea en un asunto tan irrelevante como ese que estamos hablando, de una lometa de menos de 600 metros de altura, que no reúne ninguna condición, que no es ninguna reserva de nada, pero que sí tiene un contenido en apenas un 10% de su extensión de ferroníquel, que necesita una planta para sobrevivir por 20 años más, para mantenerse activa. Eso sí tiene Miranda. Un recurso que le es indispensable a la Falconbridge Dominicana para mantenerse 20 años más operando. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, 20 años más incidiendo en la zona y convirtiendo al país en uno de los grandes productores y exportadores de níquel, que en tiempo de puesta en operación efectiva de competencia de Falconbridge, colocó al país en el 8º lugar del mundo productor de níquel, 70 millones de libras al año de níquel ha producido este país desde el 1971 a la fecha, años menos, años más, dependiendo del precio de ese metal. El níquel, por cierto, es un metal bastante escaso. Solo existe en esta zona, en Cuba y en República Dominicana. Pero lo que se quería era doblarle el brazo al gobierno, aunque sin importar los daños que se provocan a la sociedad. Entonces, se está sintiendo en un sector amplio de la sociedad en este momento expresiones claras de frustración. Entonces se quiere desnaturalizar toda la estructura económica, social e institucional que ha levantado el país desde la muerte de Trujillo hasta hoy y decir que esto no vale nada. Incluso que los partidos políticos no son más que estructuras convenencieras donde reúne a un grupo de malandrines, que lo único que sirve es la sociedad civil, que hay que insistir en eso. Ese es un pensamiento que, por cierto, lo sustenta, sí, ciertamente, determinadas entidades de la sociedad civil, participación ciudadana entre ellas, pero que asociada a otras que de manera indirecta, como FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, le suplen argumentos para tratar de debilitar la autoridad que tienen los partidos para conducir, regular el desarrollo económico, social e institucional dominicano, cosa que no gusta a los grupos económicos, que quisieran vivir en un ambiente de total liberalismo. Que ni siquiera todavía en estos tiempos se percatan de que el neoliberalismo, aquel concepto de administración occidental que generaron la Thatcher y el presidente Reagan a inicios de los 70 y que dominó el pensamiento de casi todo el siglo XX finales, o sea, desde mediados, el último tercio del siglo XX fue dominado por el neoliberalismo. Eso fracasó, llevó al país a la crisis esa que vivimos en el 2007, 2008, es que se vino bajo todo el sistema financiero. Fracasó. Pero todavía los grupos, como aquí no llegan tarde las noticias, como nos llegaba tarde el situado, todavía los grupos económicos de aquí insisten en tratar de debilitar, porque son ellos los que sustentan las organizaciones de la sociedad civil
Afijos, participación ciudadana y muchas más, Todavía ellos insisten en debilitar las estructuras políticas que tiene el país, en las que se sustenta el actual experimento democrático. Óigame, ¿qué experimento? Desde 1966 a la fecha, no ha dejado de celebrar elecciones en cada una de las fechas que dice la Constitución. 50 años tenemos. Vamos para 50 años de democracia ininterrumpida en la República Dominicana. Ni siquiera eso toman en cuenta, valoran y se insiste en tratar de demeritar a los partidos y a sus líderes políticos. Ahí vi yo a uno de esos diarios electrónicos que no pierden tiempo para tratar de marcharle precisamente a la figura más sólida que tienen la política dominicana, a sus líderes principales, a los que tienen ascendencia verdaderamente social y política. Hablando por los moños temas como el caso de los tucanos y tratando de identificar de inmediato a los líderes principales del país en eso. El diario electrónico Acento es la expresión de la inmundicia y de la falta de responsabilidad política y social. La verdad es que uno tiene que lamentarse de que periodistas con algún nivel de formación se dediquen a este tipo de tropelías profesionales y políticas. Y así estamos en este fin de semana, por eso quería compartir con ustedes este pensamiento, este sentimiento, lamentando la forma como la frustración política de muchos que quisieran cambiar el rumbo de lo presente, de los acontecimientos, torcer para beneficiar, para propiciar soluciones políticas que les sean de su conveniencia, de su aceptación. Utilizan entonces argumentos como lo que les estoy mencionando, de tratar de demeritar a los demás y de enfangar a la sociedad en su conjunto y de hacerle perder la fe en el presente y en el futuro. Y eso no es justo. Por eso comencé con el tratamiento que se le da irresponsable, falto de carácter, de profesionales que se le supone de más alto nivel a Ramón Ventura Camejo en el periódico Hoy. Y por eso hemos caído en el tratamiento que le da también el diario Acento al doctor Leonel Fernández. Ustedes difícilmente vean, todos ustedes, porque aquí el internet no llega a muchos hogares. Recuérdense que el internet en la República Dominicana está presente probablemente en un 30% de los hogares dominicanos. Pero si ustedes ven eso, se horrorizan y se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, de hasta dónde aquí hay quienes se la están jugando, sin importar las consecuencias, por interrumpir el curso de los acontecimientos de la sociedad dominicana y sus conductores actuales, que lo van a ver en los próximos 10 años, de 10 a 15 años, este país, y eso es ahorita a la vuelta de la esquina, estará entre los de la primera línea del desarrollo económico, social e institucional. Para que entonces, esto que probablemente muchos de ellos estén disfrutando de vida y salud, y ojalá que lo hagan, queden expuestos ante ustedes como verdaderos farsantes y manipuladores. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Pedro. El Garzón en España se produjo una conspiración en la parte final del gobierno de Felipe González. Y cuando le preguntaron que se descubrió que era una trama, descubrieron que la encabezaba un prestigioso periodista español, Anzón, encabezaba esa campaña. Y cuando se descubre todo lo que proyectaron
para destruir un liderazgo como el de Felipe González, apostaron a presentar a Felipe González como un padrino de la corrupción, apostaron a presentar a Felipe González como un abusador, un jefe de gobierno violador de los derechos humanos, y lo quisieron incluso vincular a hechos policiales que no pasaban de ser policiales, como que eran parte de una política. Cuando se descubre la trama que el propósito era acabar con ese liderazgo, a Anzón le hicieron una pregunta. Le preguntaron que por qué había incurrido ese grupo de periodistas en esa práctica, producir una trama de esa tipo. Anzón dijo que el liderazgo de Felipe González era muy fuerte, que era un monstruo, y que en consecuencia tenían que derribarlo de cualquier manera. Y le hacen una pregunta a Anzón, veterano periodista español, y ustedes no llegaron a pensar que con eso ponían en peligro el Estado. Y él le dijo, sí, pero ocurre que Felipe González había que borrarlo. Ajá. Y construyendo una película, presentarle a los españoles una película de Felipe González a la medida del grupo que dirige la trama, que es patrocinado por los que no se dejan ver, entendían que podían acabar con Felipe González. Y esto, uno se pone a ver la historia y se pone a pensar y a ver situaciones similares, y uno dice, bueno, pero uno no llega a entender. José Ramón López, un pensador dominicano del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, él hablaba de, por ejemplo, cuando se produce el asesinato del presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, él hace una reflexión y dice, ¿por qué mataron a Ramón Cáceres? Si en ese momento estaba en un proceso de construcción de escuelas. Para que tengan una idea, Cáceres había asumido la presidencia en 1908 y ya al momento de su muerte había construido 200 escuelas. Se había propuesto construir escuelas en las distintas regiones y de igual modo un proceso de reorganización del Estado, reorganizar el Estado dominicano, pero lo había planteado como un objetivo. En esas circunstancias, fíjense que incluso el presidente se sentía tranquilo, no afrontaba en el momento una situación difícil porque iba caminando en su ritmo. Bueno, una tarde salió con su cochero a un recorrido por Guidia y ahí se produce el atentado. Y un atentado que tampoco la gente lo entendió en el momento. ¿Por qué digo esto? Cuando veo los ejercicios que se están haciendo en República Dominicana con dos puntos focalizados. Uno es ver cómo se crean dificultades en el partido de gobierno, porque entienden que ese partido es un partido capaz, es un partido, fíjense cómo están las organizaciones de la oposición que no han sido capaces de organizarse para hacer expresión de una oposición. Usted lo que se encuentra es una orquesta donde cada miembro de la orquesta toca el instrumento a su manera, no en la forma que está llevando acá, llevando el conductor, el maestro, director. Y eso explica por qué el Partido de la Liberación Dominicana en 5 procesos consecutivos ha logrado salir victorioso. Porque la gente aprecia lo que ha sido como administración. Desde la primera administración en 1996,
que la encabezó el presidente Leonel Fernández, ¿cuál fue la característica? La economía continuó en crecimiento. Después de la gran crisis, ustedes recuerdan que la República Dominicana comenzó un proceso de crecimiento y estabilidad, que fue después de la grave crisis de 1989, y de ahí es que vienen un conjunto de reformas en la vida dominicana, como fue el Código Monetario, el Código Tributario. Ese código viene en ese proceso. Fíjense que el presidente Balaguer se dio el lujo lo pudo hacer en esa circunstancia, de emitir un decreto que tenía efecto de una ley. Muy bien, va la discusión en el Congreso. Bueno, pues hasta tanto se produzca ya la decisión del Congreso, que hace la ley del Código Tributario de República Dominicana, se hizo esa ley. Y eso le permitió a República Dominicana, una vez pasó ese tránsito, recuperar un proceso caracterizado por la estabilidad y el crecimiento, que es, salvo la situación especial que se produjo en 1994, cuando se expandió el déficit fiscal por situaciones que se dieron ahí propias del proceso, pero sin embargo el presidente Balaguer la resumió como descuido del director de presupuesto y sus autoridades fiscales. Cuando llega el PLD al gobierno en 1996, ya la economía dominicana estaba en crecimiento y en estabilidad. ¿Pero qué pasó? A pesar de las dificultades, como fue esa del huracán George, esa administración del presidente Leonel Fernández se caracteriza por el crecimiento, baja inflación y estabilidad macroeconómica, porque hubo estabilidad en el empleo, hubo estabilidad en la tasa de cambio, lo que se expresaba en la colectividad. Bueno, así terminó esa administración, caracterizada por eso, por el crecimiento de la economía, creación de más empleos, y termina en el año 2000. ¿Y por qué el Partido de la Liberación Dominicana sale en el año 2000? Voy a decir, es un criterio que lo sustento don Pedro y Mozart, aun cuando mucha gente pueda disentir, pero yo, con las informaciones que manejo, ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque se advertía lo que era el Partido de la Liberación Dominicana en la administración del gobierno. Piense usted, si en lugar del hoyo en que cae República Dominicana 2000-2004, el presidente hubiese sido Danilo Medina, lo que hubiese pasado en el país. Probablemente, usted puede estar por seguro que el país hubiese evitado desgracias como las que sufrió, como fue una situación de inestabilidad desde el primer año de la administración. Ustedes toman las informaciones del Banco Central de la República y se van a dar cuenta que la administración 2000-2004, desde el primer año, fue pérdida de empleo de manera sostenida. Por ejemplo, vieron una situación, una inflación descontrolada, al extremo que terminó la administración con la inflación anualizada por encima de 49%. Y usted dice, ¿y por qué el PLD sale, lo sacan de juego en 2000? Usted sabe por qué. Porque se tejió una trama que los PLDistas ni nadie en la opinión pública le dio importancia. Don Pedro y Moza, piensen ustedes que a un partido de la oposición de lo que tenemos se le dé la oportunidad en un proceso electoral de que el candidato adversario no saque 50 y más, como dice la Constitución de la República. ¿Qué ustedes creen que pasará? Vamos a segunda vuelta y comienzan a hacer esfuerzos para ver si construyen mayoría para ganar las elecciones en segunda vuelta. Usted sabe qué hicieron aquí los círculos que hoy manejan esta opinión pública y sociedad civil y todo el mundo.
plantearon crear el ambiente que una segunda vuelta eso iba a implicar una inversión de mucho dinero y que lo mejor era dejar eso así. ¿Usted sabe qué era lo que le estaban diciendo al país? Vamos a violar la Constitución de la República para poner el candidato que nosotros queremos en la presidencia de la República. Y eso es lo que explica que el candidato del PRD, el ingeniero Hipólito Mejía, llega a la presidencia, aun cuando la Constitución de la República dice que para ganar en las elecciones, en primera vuelta, usted tiene que sacar 50 y más. No sacó 50 y más. Y el presidente Balaguer sale de juego. Inmediatamente el Partido de la Liberación Dominicana, que toma la decisión, al ver el cuadro, cuál es el cuadro, toma la decisión también de retirarse, no va a la segunda vuelta. Y por eso llega a la presidencia Hipólito Mejía con menos del 50% de la presidencia. La Junta Central Electoral lo declara ganador de las elecciones. Que también aquí hay un asunto de temperamentos. Piensen ustedes ese bufete que tiene la Junta Central Electoral encabezado hoy por el doctor Roberto Rosario. Si usted se traslada y usted mirando el temperamento, usted piense que podría ser capaz de prestarse para hacer una fórmula que viola la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República, don Pedro Mozart, no prevé ningún mecanismo para decir que un candidato puede ganar unas elecciones con menos del 50% en primera vuelta. La Constitución dice segunda vuelta. Sin embargo, se presentó todo ese cuadro y fíjese que no hubo cuestionamiento, a nadie le ha interesado hablar de esa parte de la historia reciente dominicana, nada de eso. ¿Y ahora a qué se está apostando? Ahora se está apostando a dos objetivos: crear dificultades en el Partido de la Liberación Dominicana y el gran objetivo, acabar con el liderazgo de Leonel Fernández. Y partiendo, si nosotros avanzamos en estos dos objetivos, nosotros vamos a ver a un PLD que probablemente en su visión, o sea, cuando hacen en su carpeta de análisis, nosotros podríamos lograr nuestros objetivos de manera fácil. Y podríamos llegar incluso a volver a lo que se daba en la Junta Central Electoral, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia. No, vamos a pelear reparto. Junta Central Electoral, no, un reparto. Uno mío, uno tuyo y uno del otro. Y uno de la otra, que esa política, la que aquí se le denomina sociedad civil, para la directiva de lo que aquí se denomina sociedad civil, que son grupos que representan entidades políticas, a grupos económicos y a grupos sociales. Sin embargo, aquí se le denomina, es la sociedad civil, la que no tiene representación en el Estado, la huérfana, que tiene que organizarse y se le tiene que garantizar su espacio. Entonces, todo esto, porque cuando alguien le dice, pero mire que la Constitución, pero en el año 2000, lo pudimos hacer, le metimos en el casete a la sociedad dominicana que las elecciones se iba a gastar mucho dinero y vamos a violar la Constitución de la República. Y se violó la Constitución de la República. Se escogió a un gobernante sin llenar el requisito que establece la Constitución de la República. Y ahora entiende que la sociedad dominicana es una sociedad que no tiene capacidad, que le va a pasar la pelota de nuevo, que la podrían pasar fácil. Y eso explica la insistencia que primero quieren hacer una agenda, que el gobierno entre en su agenda. Fíjese, usted observa si están, por ejemplo, planteándose ya el impacto que está teniendo el desayuno escolar, donde está funcionando bien, en la tanda extendida. O sea que ya hablamos de tanda extendida, lo que comenzó como desayuno escolar. No. Usted ha visto también lo que se está haciendo en el sector salud. No, lo que vemos son cuando se presentan focos epidémicos o versiones, rumores de supuestas enfermedades que están en África,
y que República Dominicana, o sea, rumores, ¿con qué propósito? Desalentar. Desalentar. Sin embargo, cuando toman el bate, usted ve que son muy precisos. Partido de la Liberación Dominicana, no darle mucha publicidad a los asuntos del gobierno y el gran objetivo, acabar con el expresidente Fernández. Que el expresidente Fernández, entienden, debe salir de juego. Y sobre esa base se comportan. No han aprendido la lección. No la han aprendido, no entienden que los procesos electorales se ganan usted encantando a la población con propuestas que le puedan interesar, que la política se hace un liderazgo trabajando, usted dedicando tiempo y educando y llevándole al país la vía siempre de que el país puede cambiar, que se puede transformar. Usted ha visto también a estos directivos de las entidades que aquí denominamos de sociedad civil tocar el tema salario. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto a estos directivos de lo que aquí se autodenomina sociedad civil tratar el tema de lo que está pasando en la sociedad? Ahí tenemos el tema salario, por ejemplo. Usted dice, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no hablan de esto? Usted ha visto un incidente, que fue un incidente policial como lo que nosotros sufrimos cada cierto tiempo, ese que ocurrió en el 27 de febrero, en el que murió un ciudadano haitiano, un policía lo ultimó. O sea, tratando eso con toda la objetividad, no le quisieron, te han querido y le siguen queriendo dar una dimensión de que eso es un comportamiento de la sociedad dominicana contra las personas de origen haitiano. ¿Y usted sabe por qué no sacan el bate? Porque cada vez que hacen una encuesta, la hacen ellos, no la hace otra entidad, la hacen ellos para ver cómo una de sus travesuras cae en la población y lo que encuentran es la reacción negativa de la población. ¿Usted sabe por qué no le han lanzado cañones a la Junta Central Electoral? Porque cada vez que hacen también levantamientos se encuentran con la reacción de la población, lo que le dice. Porque la población sí sabe. La población sabe que aquí el 16 de mayo de 2004, la Junta Central Electoral no se atrevía a comenzar a decirles al país cómo fue el comportamiento electoral. Qué sacó el PRD, qué sacó el PLD, qué sacó el Partido Reformista y qué sacaron las otras organizaciones que participaron. Después de las 8 de la noche, Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hubo de ir a la Junta Central Electoral con el cuerpo diplomático, la representación del cuerpo diplomático acreditado en República Dominicana, para que la Junta Central Electoral pudiera comenzar a decirle los resultados al país, porque ahí en la Junta Central Electoral nadie se atrevía, porque molestaba al presidente de turno. Y como molestaba al presidente de turno, ¿y cómo vamos a dar esta noticia? Esta mala noticia, no hay fuerza. Recurrir a Monseñor Agripino Núñez Collado que llevara el cuerpo diplomático. Y así los dominicanos pudieron ver los resultados electorales, que eso le produjo un desconcierto tan grande que tuvieron que cambiar todo. Y eso explica, decir, señores, ganó el Partido de la Liberación Dominicana, no hay forma de contener este golpe de agua. Y se replegaron, pero la Junta Central Electoral no pudo decidir por sí sola el conteo. Tuvo que recibir fuerza del exterior. Y hoy, ¿qué es lo que usted ve? Una Junta Central Electoral fuerte, garante de un proceso electoral, que si usted echó su voto por el partido de su preferencia, usted puede estar seguro que esa Junta Central Electoral le va a decir al país, sí, esa fue la decisión de estos ciudadanos. Y aquí están los resultados. No quieren eso. Quieren que todo siempre sea donde haya un espacio para el conciliábulos. Nos metemos en el aposento
Y somos los sabios, porque todavía añoran también el tiempo de los notables. El tiempo de los notables. Un notable estaba en su casa, en su mecedora, o en la terraza de su casa en la mecedora, y él siempre anheló que lo llamaran un día para la presidencia de la República. Así vivimos. Ese es un tiempo que hay gente que no entiende qué ha pasado en República Dominicana. Si usted quiere construir un liderazgo político, usted tiene que ingresar a un partido, dedicarse a la política, como decía el expresidente Juan Bosch, que decía, el político, el que se quiere dedicar a la política, tiene que entender que es una carrera de tiempo completo, que ahí no hay espacio para que usted quiera ser, que en un escenario quiera ser un negociante, en un escenario quiere ser un sociedad civil, en otro escenario quiere ser un cura. Cuando va a un velatorio y todo el mundo está concentrado en torno al muerto, quisiera ser el muerto. Así no, cada uno en su rol. Cada uno en su rol, y así se fortalece una democracia. Y ya segundo, para que ustedes vean cómo es que va el país, la Constitución de la República establece esa Constitución también, que es un aporte de las administraciones del PLD y su partido a la sociedad dominicana, con el apoyo del liderazgo nacional que cree que la República Dominicana tiene que contar con instituciones fuertes. Establece que el 1 de octubre, ya estamos ahí en la antesala, se somete el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional. Entre las noticias que tenemos en el frente, ¿cuál? Bueno, el presidente Danilo Medina, que va a encabezar hoy el Consejo de Ministros. ¿Y qué se va a ver ahí? Lo que es ya el anteproyecto, el trabajo del gobierno en la elaboración del proyecto de presupuesto que se someterá al Congreso Nacional. ¿Qué les dice? Que es un país en el que las instituciones están funcionando y que eso explica el aprecio de la población a esa administración. ¿Por qué aprecia la administración del presidente Danilo Medina? Por resultados. Esto no se construye con invento de mesa y con sueño, sobre todo cuando se dan, usted sabe que hay gente que no se puede, tiene límite en copas de vino o de un escocés, que no le pueden dar de más, porque cuando le dan de más se salen de caja. Eso no se logra así, y eso explica el aprecio que tiene la sociedad por esa población, y como decía el divino Rabí de Galilea, por sus hechos los conoceréis. Usted puede decir lo que usted quiera, pero la gente va a terminar a usted valorándolo, calificándolo, por lo que usted ha sido o es como hombre o como mujer. Mozart. Gracias, Tine, buenos días. Es definitivamente indignante esta noticia de la participación de un reconocido delincuente que fue de lo que participó en el asalto y agresión terrible contra la joven Francina. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ahora resulta que uno de los sujetos que participó, que vio todo el mundo, porque hasta, bueno, ustedes conocen del video, aparecían los delincuentes en el momento en que agredían en forma inmisericordia a esa dama, a quien incluso le provocaron una lesión permanente como la pérdida de su vista. Qué cosa, ¿eh? Sí. Bueno, pues uno de esos sujetos liberado participó también. Miren el video, ¿y ustedes se acuerdan de ese video terrible? Sí, ahí fue cuando asaltaron a Francina. Ese video, Francina, Hungría. Sí, es una cosa terrible. Entonces, uno de esos sujetos, delincuentes, reconocido, con 1000 fichas, fue dejado en libertad en la justicia. No se encontraron mayores evidencias, decía el fallo de la magistrada en esa ocasión, y entonces ese señor regresó a su ejercicio, que no es otro que delinquir en las calles, ¿verdad?, en las ciudades, en el país, que en su mismo perímetro, en el mismo perímetro, porque ese participó en el asalto a un ciudadano canadiense en el Scotia Bank, que le dieron un tiro también
y él participó, ahora se revela que participó, el mismo sujeto que participó en aquel acto terrible, bochornoso, criminal, estaba en las calles meses después ejerciendo sus funciones de delincuente, como lo hace muchísimo, que no lo atrapa la policía, lo someten a la justicia y salen y vuelven a delinquir. Salen sin ser llevados a la cárcel porque ese tipo no pasó del tribunal, de ahí para su casa. Y a volver a lo suyo, a poner en riesgo la vida de muchas personas. Y entonces uno se pregunta, por eso es que, fíjense, le está hablando a alguien que he vivido insistiendo en que debemos preservar, cuidar con mucho celo nuestras instituciones, y una de esas instituciones que muchas veces ha sido foco y víctima de ataques desmesurados y con muy malo propósito es la justicia. Entonces yo no voy a culpar por esto a la justicia, al sistema, de ninguna manera. Ahora, lo que sí creo es que situaciones como esta ameritan de que le prestemos mayor atención a los procedimientos, desde la investigación policial, que da con la captura de quienes delinquen, ir al Ministerio Público, la elaboración de un expediente y presentación a la justicia. Eso hay que ver cómo se elaboran los expedientes en este país con este Ministerio Público, con el Ministerio Público, y luego la administración de justicia. Yo pienso que todo el proceso, toda la cadena, amerita de mayor celo, de mayor cuidado, y que eso que hemos logrado en materia de fortalecimiento de nuestro sistema jurídico no va a dar mejores resultados mientras tengamos situaciones como esta que acabo de señalarles. Porque entonces eso les resta valor y les resta crédito, les resta credibilidad al sistema en el seno de la población. Porque ¿qué estará pensando ahora la joven Francina, su familia y la misma sociedad, cuando ve que uno de los que participaron en eso, en ese acto criminal, que casi le cuesta la vida, pero que le costó la vista, hoy precisamente es señalado por las autoridades policiales como participante en otro hecho criminal? Quería hacer ese comentario porque no podemos, esas son de las cosas que debemos tener siempre presente y no dejarla pasar nunca por alto. Miren otra cosa, Miguel Vargas Maldonado, en una nueva demostración de que estamos en presencia de una nueva generación de políticos y de gente con otro tipo de criterios. Una visión diferente de hacer política. Una visión de cómo debe hacerse política en un país que nos compromete a todos, sin banderías políticas, a empujar el país hacia el desarrollo, pero sobre todo a defender a nuestra nación. Cuando se trata de la defensa de la nación, las banderías políticas y esas pasiones desenfrenadas y esas amarguras y esas envidias guardadas en el seno del alma, hay que dejarla a un lado, hay que hacer un esfuerzo por dejarla de lado y colocarse al servicio del país. Yo pienso que esa demostración que acaba de hacer el presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano en el seno de la Internacional Socialista, de rechazar con toda firmeza que en este país que no gobierna el PRD, sino que gobierna el Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Vargas Maldonado haya dicho allá en la Internacional Socialista que no es verdad que en la República Dominicana se fomenta la patria, como pretendió llevar, como llevaron y pretendieron buscar que a la República Dominicana se le condenara por parte de un agitador encumbrado en un organismo de Naciones Unidas
que, como bien decía Dilma Rousseff, y bien decía y han dicho varios presidentes que asistieron ahora a Naciones Unidas, deben ser reformados esos organismos para darle su verdadera esencia y para que tengan un mejor comportamiento cónsono con lo que es su naturaleza y no tener a desaforados, aventureros y atrevidos inmiscuyéndose en los asuntos internos de las naciones, procurándole problemas a las naciones, como procura el señor Álvaro Vargas Llosa, representante local de esa cosa que llaman el ACNUR. Pero es peor porque sirviéndole también a estamentos de poder. Sirviéndole de grande potencia. Por dinero, Entonces Miguel Vargas Maldonado rechazó eso ante la membresía de la Internacional Socialista. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, principal opositor del Partido de la Liberación Dominicana. Esas son cosas que uno tiene que valorar, porque ahí lo que se pone de manifiesto es que estamos frente a una mentalidad, a una actitud completamente diferente a lo que hemos tenido hasta hace poco, ahí mismo, en el seno de esa histórica entidad tan comprometida con este país como es el Partido Revolucionario Dominicano. Y felicitando porque lo advertimos aquí, que eso venía, Oh, pero claro que sí. Ese nuevo liderazgo se estaba imponiendo. Sí, se estaba imponiendo y se ha impuesto. Entonces Miguel, yo pienso que hizo muy bien la Internacional Socialista también en reconocerlo como lo reconoció y felicitarlo por su reelección como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y además porque es el candidato ya del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces me da mucha alegría. Claro, Eso mismo quisiera yo ver, ese tipo de actitud quisiera verlo en el PRM, verlo en la izquierda, Y en la vía de una oposición, por el amor de Dios, claro, en la izquierda, defendiendo al país real y efectivamente, y no prestándose a manipulaciones groseras que la dejan muy mal parada, porque cuando hacen causa común, cuando esa izquierda hace causa común con la ACNUR, está haciendo causa común contra la República Dominicana. pero claro. Ellos, esos revolucionarios, con algunas excepciones. Entonces, quería también poner eso en primer plano porque yo pienso que vale la pena. Decía Tineo que ciertamente se va a conocer, el presidente de la República convocó hoy a sus funcionarios, al funcionarato, para conocer del próximo presupuesto para el año 2015. Me parece una grata noticia que la voy a aprovechar para hablar de uno de mis temas, que es el salario. Porque el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dio algunos adelantos con lo que viene el próximo presupuesto. Lo primero es que en términos coherentes pone de manifiesto que hay un interés marcado en mantener los niveles bajos del déficit fiscal en el país, que el gobierno va a seguir en su empeño por tratar de ir desmontando ese déficit hasta colocarlo en cero, ¿verdad? Y como parte de eso, en función de eso, se van a manejar con el presupuesto. Y entonces adelanta José Ramón Peralta que solo el Ministerio de Educación va a recibir una partida importante, adicional, dentro del próximo presupuesto. Garantiza, y es muy importante esto también, óigame también, a los chismosos, también, porque lo de educación es importante, entonces también es importante que garantiza los recursos para continuar con la construcción de la tercera línea del metro de Santo Domingo,
dio garantía el Obra ministro magnífica del administrativo PLD. de la presidencia, adelanta que esos recursos también serán separados y estarán contemplados en el próximo presupuesto del próximo año. No así para otras entidades del gobierno, que no señaló, no precisó, pero solo quiero yo sí precisar que eso pudiera tener llevar algún tipo de angustia en algunas áreas, porque recién ayer también 2 ministerios reclamaban mayores recursos para poder responder a requerimientos vitales en cada uno de ellos. Se trata del Ministerio de Salud Pública, que incluso precisa que faltan 756 centros de atención primaria, acuérdense, el y primer desde nivel. aquí nosotros hemos estado y seguimos en eso es fundamental. De la misma manera que valoramos todo el esfuerzo que está haciendo la administración del presidente Danilo Medina en aras de cumplir con el sagrado propósito de avanzar en materia educativa la República Dominicana, de esa misma manera decimos que precisamos de recursos para el área de la salud, porque eso debe ir de la mano. Salud y educación siempre deben ir de la mano, siempre. Y entonces, no sé qué va a pasar con el Ministerio de Salud, pero ojalá dentro de las discusiones que se tienen a partir de hoy se tome en cuenta este legítimo señalamiento que hace el Ministerio de Salud Pública. Pero también el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que anda por París en situaciones propias de sus funciones como ministro de Turismo, allá declaró y se ha reseñado en los medios de comunicación que ese ministerio precisa de mayores recursos también para poder continuar con el proceso de consolidación y ampliación del turismo como locomotora del desarrollo, que fue como lo bautizó y como lo señaló el presidente Danilo Medina en la toma de posesión, que decía que el sector turismo se iba a erigir como la locomotora del desarrollo de la República Dominicana, y en función de eso se puso incluso metas, que era duplicar el número de visitantes a la República Dominicana. Y para eso necesitamos de un ministerio sólido, con capacidad para aportar lo que tiene que aportar en materia de presentar al país con todos sus encantos, sus facilidades y ese tipo de cosas. Entonces, ese ministerio está pidiendo esos recursos. Y finalmente, entonces aquí viene la mesita de noche nuestra de Mozart de Lancer. El salario. Felizmente, José Ramón Peralta, oye, que se ha desarrollado, José Ramón Peralta se maneja como si fuera un político de eso, en la administración pública, como si tuviera mucho tiempo en la administración. No, pero y este hombre oye, mi amigo José Ramón Peralta, hace Un tiempo... hombre como muy sustraído en los ambientes de negocio, porque hace es un empresario tiempo natural. Y hace tiempo no veo a José Ramón, pero miren, qué bien se maneja José Ramón. Muy bien, es verdad. Muy bien, muy bien. Parece como que tacto, tenía mucho mucho juicio, tiempo en la como si administración hubiera tenido pública. mucho tiempo. Ahora, su experiencia... Ahora, es que Danilo, experiencia no, es privada. que Danilo Medina no se equivoca. Sí, él porque su sabe. experiencia como Él gerente sabe privado, por eso qué. le ha dado... Él sabe, Es verdad. desde él siempre Sí. supo por qué lo colocó Sí. donde colocó. Pero lo que más me gustó de José Ramón es que al menos él no descartó, y no tenía por qué descartarlo, No. un aumento de salario para manejarse dentro del presupuesto del próximo año en la administración pública. No hay lugar para caerse la víspera. Entonces, No. no hay lugar para caerse la víspera, pero pudo haberse quedado callado. Sí, cierto. ¿Eh? Cierto. Y eso era también un buen manejo. Y era un Cierto. mensaje, Y era un buen Cierto. manejo. quedarse callado también, Sí. pero habló No, y le ha dado a la... y no descartó
y no descartó. Entonces eso está bien, porque entonces desde aquí nosotros vamos a seguir encendiendo velas. Así. Y recordándole a José Ramón que tanto él como el presidente de la República, pero sobre todo el presidente de la República, ha sido sumamente sensible frente al tema del salario y ha sido el que ha llevado la bandera de que los salarios en las condiciones actuales no dan para nada, que son indignantes. Como ha dicho el presidente de la República. Entonces, un presidente que hable así, con un José Ramón Peralta que no descarta aumentar el salario, o sea, mantener eso en el, porque como les dije y le digo siempre a los trabajadores, para el próximo año, porque eso es dentro del presupuesto, acuérdense, es un Estado, un gobierno responsable, no es un gobierno responsable, pero dentro de sus responsabilidades, a partir de hoy yo espero que Peralta y el presidente y todo recreen y busquen esa partida poquito por aquí, poquito por allá, para en enero, y que si podemos anunciarlo desde antes para estimular al sector privado a que haga lo que deberá hacer indefectiblemente, que es aumentar también el salario en el sector privado. Entonces una buena manera es mandar una señal positiva, como esa de José Ramón, de que no se descarta y que vamos a tener aumento de salario a partir de enero en toda la administración pública. Y un abrazo para el ministro de Administración Pública. De Administración Pública. Ramón Ventura Camejo. Maltratar a Ramón Ventura Camejo. No. Quisiéramos tener 600 ministros así como José Ramón. Como José Ramón. Y bueno, y mira cómo lo han... Que José Ramón, el tema del salario, hay que entenderlo. Y mira cómo lo han maltratado a Ventura Camejo. A Ventura Camejo. Óigame, pero solo, bueno, gente como él características. Ahí si ese periódico se equivoca con otro tipo de funcionarios, de políticos. Parece que este es un político que la nobleza, la decencia, esa paz que ese hombre respira, sí, te pone, porque es un hombre así. No da como para marcharle a esa manipulación. De esa manera, esa manipulación rastrera. Y finalmente, señores, las muchachas del voleibol. Ay, mi madre, tiene las 3 primeros juegos. Ya Cristóbal te dijo cómo es, Mozart, y a don Pedro. Cristóbal Marte, un abrazo para Cristóbal Marte por ese gran esfuerzo que hace, que ojalá le presten atención. Unos chelitos, mano, vamos 50-50, dice Cristóbal Marte. Y resolvemos de los varones. Y nos vamos con los varones, pero mientras tanto vamos a disfrutar a las hembras. Claro. A las hembras que están quileando allá. Ay, cada vez que esas mujeres se levantan. Así es. Así es. Yo tengo buenos recuerdos de eso del voleibol femenino, porque mi esposa, la hermosa Evelyn Brown, pudo haber sido una selección en su momento. Óigame, qué selección bien. de voleibol allá en el oratorio María Auxiliadora. Ven acá, ¿qué tenemos hoy, Pedro? Mira, hay un tema que yo quería, antes de que nos vayamos a la sala de entrevista, yo quería tratar de lo siguiente. Mire, aquí, como siempre, las cosas nuevas toma tiempo adaptarlas y adaptarnos a ellas. El ejercicio que estamos haciendo de libre mercado, la incorporación al NAFTA, o sea, al acuerdo de libre comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, no solamente ha sorprendido a los propios empresarios, a los que hubo que enviar un proyecto de ley ahora para extenderle un beneficio que se le había dado de exenciones e incentivos para poder actualizar su plataforma tecnológica de producción. Estamos hablando de los manufactureros, que son, por cierto, los que dirigen los grandes gremios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industria. Hubo que, un proyecto, 10 años se le dio, hay que extendérselo ahora por 6 más, para que se adapten, por eso está pendiente, para que se adapten en su infraestructura a la competencia con Centroamérica y Estados Unidos, ya que el Acuerdo de Libre Comercio no admite posposiciones. A partir del 1 de enero, toda manufactura que provenga de la región centroamericana y también de Estados Unidos ingresa al país sin ningún límite de cuota ni de impuestos. Eso lógicamente crea tensiones enormes. Bueno, pero se ha malentendido porque todo lo tomamos con una falta de seriedad
que termina provocando perjuicios. Estamos hablando ahora de que cuando abrimos el mercado para determinados productos, no quiere decir que todo el mercado estaba abierto previamente. Ya andan por ahí circulando cigarrillos de marca, de todo tipo de marca por todo el país, incluso en establecimientos abiertos al público, sí, claramente, ni siquiera propiamente de traficando con ellos por debajo de la puerta, sino que, y andan también por ahí bebidas de todo tipo. Esas cosas no se han liberado todavía plenamente, porque las empresas cigarrilleras del país defendieron su industria cuando se negoció el acuerdo de libre comercio. Sí, sí. Lo mismo puede decirse de los roneros y los cerveceros. Que no han perdido oportunidad de poner en contexto la información de cuál es su cuadro. Ya un 15% del negocio de cigarrillos del país está penetrado de forma irregular por marcas extranjeras no autorizadas. Y eso incluso le perjudica al Estado. Que ahí hay una mezcla. Hay 1.000 millones de pesos menos de ingresos a impuestos internos por eso. Entonces, óigame, tomemos la cosa con seriedad. El tema de la incorporación al Acuerdo de Libre Comercio, solo en algunos sectores se ha visto con la firmeza resolución. Ustedes vieron, por ejemplo, que la República Dominicana está asesorando a Puerto Rico en el reinicio del cultivo del arroz de primera calidad, porque hemos avanzado, claro. Hemos avanzado, somos capaces de eso, de transmitir y transportar tecnologías, estructuras productivas básicas, porque el arroz, como ustedes saben, es nuestro alimento básico. El arroz es el maíz para Centroamérica y toda México. Ya estamos produciendo el arroz de consumo y siempre queda un excedente cada año. 1,5 millones de quintales. Excedente. Este año pudiera estar cerca de los 2 millones de quintales de arroz. Terminando con aquella etapa del 2000-2004 que se importaba arroz. Así, ahí se importaba. Para poder cumplir con la demanda nacional. Entonces, la situación del país está cambiando para bien en muchos aspectos, pero en otros se ha quedado retrasada, que es lo que quiero significar. ¿Por qué esto de los cigarrillos? En una empresa como la nuestra, la industria cigarrillera nuestra, que ha demostrado competencia. Es una de las mejor calidad que hay en América Latina. Bueno, que ustedes sepan, les voy a confesar una cosa. Yo he oído a extranjeros, afiliados a la marca Marlboro en Estados Unidos, que cuando prueban el Marlboro local lo sienten mejor. Por razones que pudieran explicarse, por ejemplo. Creen que es una mezcla exclusiva, o sea, la que se presenta y aquí. Además que los tabacos rubios, Burley y Virginia, que se usan en la mezcla, como una buena parte de ella es producida aquí, probablemente aquí se produzca en mejor clima, mejor ambiente, mejor tierra, que la que se produce en Estados Unidos y por tanto con mejor sabor. Dicen que esa zona de Montecristi que no se repite. No, es excepcional. Dicen que es excepcional. Además se dice que el tabaco tradicional, el negro, tradicional, el de la isla, surgió de manera natural en esa zona porque ahí se dieron condiciones de suelo, ambiente, para generar la planta. Se dice que es originaria de aquí, a esa zona ahí de la línea y en una parte de la isla de Cuba, por eso es que se encuentra en las dos islas, cuando los colonizadores entran. Las primeras penetraciones que hicieron desde que ingresaron por la costa norte, encontraron el tabaco allá en la línea. Y es una cosa natural, no provino de México o de Sudamérica, surgió aquí. Entonces, somos una tradición y que la da el clima, que la da el suelo. Alejandro Montaz, de la director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Que a lo mejor ya tomó nota, porque Alejandro es muy acucioso, ve los periódicos y inmediatamente ve una situación. Reacciona, pero aún así, el caso ese del sector La Pradera y la laguna que se ha formado ahí, eso es terrible. Oye, ¿qué ha pasado? Parece que dejaron taparlo. El desagüe. Y eso, que era que fue rescatado. Fue rescatado y se hizo una inversión ahí multimillonaria.
Bueno, parece que los desagües tienen problemas, hermano. Y se llena desde que llueve, como antes. No, pero se acumula agua ahí de como ocurría antes. Cuando tú le ves ese verdecito y ese mal olor, es una pestilencia Sí. terrible. Además con el asunto de los mosquitos y la cosa esa, entonces ahí en la pradera y esa zona de Esas son las obras que no se pueden cuidar. Eso tiene que tener mantenimiento. Porque esto demerita todo todo el resto, esfuerzo todo se el va, Sí se demerita. ¿verdad? Sí. Porque ahí se hizo un trabajo, Yo señores. fui testigo de ese trabajo. De rescate, Oye, bueno, qué trabajo al grado que la se gente hizo lo tomó ahí. ya como una extensión para el recreo. Y el disfrute ahí de eso la estaba comunidad. precioso, Sí, lindísimo ahí. Y eso está que ahí Se no hay hizo en quien el esté. gobierno del PLD, por tanto debió darse Sí. seguimiento. Pero se le puede dar seguimiento ahora, Sí, Pedro. Mozart, ¿Cómo porque que son debió los desagües. dársele? Don Pedro y yo ¿Cómo que tuvimos debió los... dársele? Mozart, No, pero yo estoy seguro que Montal le va a marchar a eso. don Pedro, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la línea, don Pedro. No es la CAS que tiene que ver con, Sí, la con CAS. eso. No es montado. ¿A quién más Sí. le puedo mandar? Es la CAS. Eso tiene una línea que si se limpian los desagües, se va todo por esa línea. Nosotros la vimos. Es una línea de Hay un vuelta. camión de Haas Sí, para que usted tenga una idea. por el desagüe que hay ahí. O El sea que si desagüe. usted Por cierto, quita la los tira obstáculos, al mar, Al mar. que Sí. no hay problema, pues es un asunto tan solo de limpieza sí. de los, supongo yo, de los De Sí, los hidrantes. de los hidrantes. De los hidrantes ahí. para de que la- cuele el agua y pase a esas tuberías que están ahí, son contiguas. A ese- Sí. Mira, yo no recibí el tema este el avance en política de desarrollo humano. ¿Tú lo recibiste, Tineo? No. Me lo prometieron que me lo van a traer ahorita, de manera que ese es un tema para comentar el lunes. Tú sabes que hay temas como que se están... Sí. Y no otro están tema- llegando, no hay el mismo flujo de información, no sé. Pues llegó a los periódicos. Y está otro en el tema, diario. Mozart, otro tema importante que se queda don Pedro y Mozart. Oye, los periódicos tienen, ¿cómo te digo? Reporteros en todas las fuentes. Sí. Pero no le pida a Diario Dominicano, a la Ustedes Revista saben, Diaria, pero o a oigan Vanguardia esto, lo que se tenga queda, don Pedro, en reporteros. la... Entonces es no deben importante para el ayudar, lunes. No deben ayudar. Sí, es Mozart, verdad. está el informe de desarrollo humano que lo vamos a comentar, porque ya lo voy a tener en las manos ahorita. Incluso me reiteraron la llamada que me lo van a poner en la mano. Sí, porque es interesante. Y hemos dos, avanzado ahí. oigan esto, ayer se produjo un anuncio, mandaron la información, la Dirección General de Impuestos Internos va a aplicar a partir del 1 de enero Ah, sí. la norma Una norma. 126. Esa norma obliga a todas las empresas a enviar una información mensual vía electrónica de todas sus operaciones. Por ejemplo, ahí va a salir el ITEBI, Las retenciones. todas las retenciones. Y hay algo importante, don Pedro, que no sé, que ya con un sistema así lo pueden establecer. Usted sabe que a veces hay gente, en algunas empresas se puede perder algún comprobante donde era el soporte de un ITEBI que pagó una empresa, por ejemplo. Con este sistema, ese monitoreo también va a permitir, va a haber todas las transacciones. Y entonces en esa norma lo que se les recuerda a la gente que eso es obligatorio, porque es una ley que lo dispone. Esto será a partir del 1 de enero, nosotros vamos a hablar el lunes de esto, de todas las características, pero se ha hecho el anuncio con anticipación de que Ya. esa norma se va a aplicar. Estaba viendo a un planteamiento que hace un exgerente general, jefe administrativo del Banco Central de la República Dominicana, Pedro Silverio. El ex gerente del banco, sí, Es del Banco gerente Central. del Banco Central, en el que confiesa que es difícil reformar la economía. Y yo estaba viendo en estos días a varios propulsores de lo que llaman ellos el cambio del modelo económico, que han bajado la guardia. Incluso el discurso de los propios líderes empresariales del CONEP, de la Asociación de Industria, ya estoy viendo, no hablan de un cambio de modelo, hablan de reformas a estructuras del modelo. Sí. Porque usted no puede persistir en un planteamiento a todas luces desenfocado de cambiar un modelo que te da crecimiento, que crece año por año, que ya lleva
el Producto Interno Bruto a unos 63, 64 mil millones de dólares, que pone a la economía dominicana a la cabeza a competir con los más eficientes de América Latina, en crecimiento estoy hablando. Porque entonces estaría usted dando cosas contra la pared. Sí. Y eso parece que se está corrigiendo. Lo habíamos advertido. Nuestro modelo es auspicioso en el presente y para el futuro, según todos los indicadores, compuesto por esos 4 grandes sectores: la agropecuaria con la agroindustria, la manufactura con las zonas francas, el turismo y los servicios, y esa minería que se ha disparado con 4 grandes mineras operando. Sí. Incluso hasta la bauxita, que se consideró por mucho tiempo abandonada, se está extrayendo de nuevo allá en Pedernales. Por cierto, que vi a todo el equipo que se ocupó de Miranda, ahora un poco desencajado, se trasladaron masivamente a Ceitillar, a Pedernales, sí, para entonces emprender la campaña ahora con el asunto de la bauxita. Desde hace un tiempo, Dovenco, una empresa que se llama Dovenco, constituida por empresarios dominicanos asociados a la industria de la construcción, hace ya un tiempo que tomaron la concesión de bauxita y están exportando, incluso están pagando como 5 veces más lo que se pagaba por la extracción de la bauxita. Y comprometieron con el Estado un plan de reposición de zonas vegetales que sean decapotadas. Yo quisiera que estos señores que andan para allá, son enemigos de la minería, cualquier tipo de minería, sean capaces de advertir, porque me da la impresión de que no están en esa onda, del tratamiento que le dieron antiguos explotadores del yacimiento de bauxita en Pedernales, al tratamiento que parece que le están dando en base a que existe una nueva concepción con respecto a la minería responsable, impuesta por las autoridades, lógicamente, y por una visión internacional aún más definida, más consensuada en el plano de la minería mundial, de que usted no puede intervenir en un país donde no se comporte como lo hiciera en el suyo, que es el caso de la legislación canadiense, que obliga a toda empresa minera canadiense que esté presente en el exterior a comportarse como se comporta en Canadá, que es un país minero por excelencia. Entonces yo creo que el planteamiento que hace el amigo Pedro Silverio Álvarez, que confiesa que es difícil el arte de reformar la economía, se compadezca con una cuestión que parece advertirse en estos tiempos, y es la siguiente. Mire, es que estuvo predicándose ya por buen tiempo, más de 10 años. Usted encuentra esto consignado hasta en la Estrategia Nacional de Desarrollo, asómbrense, de introducir cambios. Ustedes no oyeron a todos los líderes políticos del país y aspirantes presidenciales, todos con el mismo discurso que se le impuso desde el sector privado y para estar a tono con el sector privado, sin advertir que estaban con eso negando el propio desarrollo del país. Este asunto tiene que reorientarse, como en efecto se está reorientando, hacia un aspecto que sí es innegable, que todo modelo de desarrollo necesita revisión, actualización, permanente observación, para fallas que se observen y se comprueben, corregirlas, para cursos de acción que se saben van por un mal derrotero, reorientarlos. Que eso no implica cambio de modelo. Que eso no implica porque aquí con cambio transformaciones le dicen cambio de modelo. Sí. Miren, de Mozart, se queda en la carpeta para el lunes el comentario. Está la norma de la DGI, el informe de desarrollo humano. Así. Ahora, cuando le va bien al país, eso no es noticia. ¿Por qué tú dices? Mire,
pedí, puse todo, lo revisé para no caer en errores. Como la República Dominicana ha pasado a colocarse, pasa al conjunto de los países de más alto desarrollo humano. De 187 países, República Dominicana está en el 102, ha pasado al 102. Sí. Y de América Latina, de entre 33 países, República Dominicana está en el 23. Esa noticia, si ustedes cogen la prensa matutina, solo en el Diario del Caribe la he visto publicada, en portada, con el título "El país avanza en política de desarrollo humano". Pero habrá tiempo, don Pedro, para hablar de todo No, esto. puede hablar, puede adelantar algunos juicios porque me da la impresión, bueno, es que no tenemos el Y que le documento indica base. esto, ahí lo que se está reflejando. Es bueno el documento, Pedro. Sí, sí. Hay que ver Sí, el para documento. ver todas las variables, todas las porque la variables. reseña, Sí. yo Incluso le lo soy del miedo a tiempo, esa es importante ver con todo el tiempo que se ha tomado. Dice el periódico Diario Libre, avances leves del país. Exacto, desarrollo no, humano. comienza ya. Bueno, de 187 tú estás en el 102, el leve. Hay que caer por el Leve, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Sí. Que al pasar a ese 102, Ajá. pasamos a un desarrollo Sí, humano alto. Alto. Y Somos la cola del desarrollo y de- humano alto, pero estamos en desarrollo no, y de humano 33 países de América Latina, nosotros estamos en el 23. Yo prefiero ver el documento. O sea, porque oiga bien, de entonces eso es adelantar leve. juicio. Sí. Es Mozart, es leve. No, ahora claro, lógico, ahí se puede... Si de adela- 187 No, tú... no, se puede adelantar un juicio, ¿eh? Ajá, sí. Que lo que la campaña que se ha mantenido de toda la oposición, incluyendo la sociedad civil, de que la política pública desarrollada a combatir la pobreza no han tenido resultados y que lo que han hecho es crear más pobreza, queda desmentido. con Sí, el desmentido informe. Sí, con, claro que con ese sí. informe de ¿Cómo? desarrollo humano. Así es. Bueno, Sí. incluso el Partido Revolucionario Dominicano montó una campaña de muchos años diciendo que éramos más pobres que antes. Sí. Y A que través de su representante de siempre, Miguel Seara Jato, Miguel Seara Jato, penetrado hasta el PNV, que era un agente encubierto una gente encubierta. en el PNUD. Por eso es Un imperdonable. agente encubierto manipulando cifras y dándole cifras al país que no se correspondía, hasta que al final, después de muchas evidencias de su labor de Y de manipulación denuncias responsables. y de denuncias responsables por parte de muchos, entre los cuales el estábamos PNUD lo nosotros aquí, removió. entonces el PNUD lo removió porque ya le estaba haciendo mucho daño, porque estaba haciendo quedar mal al organismo, mandando maquillaje de esos informes. Y ahí está, entonces después finalmente se quitó traje, sí. no el traje, no, la careta, la cosa Sí, esa es se uno pone de los intelectuales. de los y intelectuales y levantó del la mano. PRM, sí. Y levantó la mano. Sí. Que es lo que yo siempre he aspirado de los otros, algunos periodistas que deberían levantar la mano ya. Sí. Ahora con más facilidad, porque ahora en el PRM se necesita liderazgo. Puede venir ahí El moderno. un liderazgo alternativo dentro de esa sociedad civil. Gente que puede, bueno, usted no va a estar toda la vida con, y entonces nada más le espera de una embajada de que para culminar en El ejercicio de el la carrera. ejercicio por todo lo Para alto. estar escribiendo en la pa- fresca. en la paz en la Escribiendo paz. en la fresca, Sí, tranquilo. escribiendo en la fresca. No, yo pienso que usted tiene todavía, son gente que tiene mucho que aportarle al país, pero desde una tribuna ya abierta, política, partidaria, sin engañifas, sin estársele mostrando al país, diga que usted es libre pensador, independiente. No, y más que todo, Y- tratando de horadar las bases mismas de las instituciones de las políticas instituciones políticas. que sostienen el experimento democrático. Sí, que en este. eso están. Cuando ustedes ven esa embestida desproporcionada completamente en contra del proyecto de ley de partido que presentó el PLD, que no ha hecho más que un ejercicio Elaborar una democrático, propuesta. elaborar una propuesta. La suya. Porque yo no entiendo a esta gente. Esta gente se mantuvieron durante Sí. muchísimo tiempo reclamándole al PLD que dijera algo, que se manifestara en torno a la ley de partido. Entonces cuando el PLD se toma su tiempo, porque ellos tienen su estilo, Hizo su Sí. trabajo. se toma su tiempo, hace la consulta, sus estudios y le presentan al país su propuesta.
Ay, mi madre, entonces ahora es que el PLD pretende que se... Dice la señora Milagros Ortiz Bosch que ese es un mecanismo para perpetuarse en el poder. No, hombre, no, doctora, ¿cómo va a ser para perpetuarse? El principal mecanismo que tiene el PLD para perpetuarse en el poder es que la oposición siga teniendo el juicio que tiene usted. Por ejemplo, los juicios que usted pone junto con otros y la incompetencia de su organización es lo que mantiene al PLD en el poder, entre otras cosas, entre un ejercicio como el que han llevado a cabo esa generación formidable que dejó el profesor Juan Bosch, de políticos talentosos, visionarios, y entonces han trascendido. Eso es lo que lo mantiene a ellos donde están. Y entonces, en cambio, tenemos a personas como usted que con tanto talento, mire cómo termina, haciéndole coro a la desfachatez. Entonces, es a eso que nos evocamos. El PLD no ha hecho más que hacer un ejercicio. Presentó su propuesta, no tiene derecho. Una propuesta, caray, pero ahora dicen que no, que eso es para perpetuarse en el poder, que el PLD no quiere dar a conocer, porque, oye, yo te voy a decir otra cosa también, Pedro. En el fondo, sí, hay reclamos que le hace la denominada sociedad civil al PLD. Por ejemplo, eso de que los partidos políticos deben decir y deben dar a conocer quiénes son las personas, las empresas que le hacen aportes. Sí, así. ¿Y por qué los partidos tienen que dar a conocer? Porque hay mecanismos oficiales del Estado para ocultar en cómo llegan los recursos a los partidos políticos, que tienen que presentar incluso un informe. Porque eso es como que a los partidos políticos se les ocurra la idea desproporcionada y con mucha mala fe de pedirle, por ejemplo, al sistema bancario, a nuestro sistema sólido bancario, eficiente, nuestro sistema bancario, pedirle a la banca que tenga que decir las operaciones y dar a conocer las operaciones todas las operaciones financieras. Sus operaciones financieras. De informaciones de sus ahorrantes. Y de sus ahorrantes, dar informes de sus ahorrantes. Por eso ¿No te parece la ley eso? monetaria y financiera. No, eso es desproporcional. Pero eso a misma gente que han vivido hablando permanentemente le reclaman a los partidos políticos, el transfugismo. Pero ahora no quieren que los partidos políticos asuman la paternidad de sus bancadas congresionales y municipales, que eso no, y sus concejales, eso les pertenece a los partidos. No, entonces ellos que son los que han venido reclamando que cese el transfugismo, porque hay gente que agarra a los partidos, se mete a los partidos, se coloca en una posición y luego de estar ahí por tal o cuales causas se alzan con el salto y la limosna. Sí es. Eso es transfugismo, lo que ustedes están, ahora, no, eso no, que eso es del incumbente, del que llegue ahí. De la persona. De la persona, que eso constitucionalmente, así no. Entonces, esas son de las cosas que yo digo, que la gente tiene que vivir permanentemente, ojos bien abiertos, con los planteamientos que se hacen. Porque esta señora Milagros Ortiz Bosch, en vez de estar en eso, lo que debe estar es en procurar que el PRM presente una propuesta. Lo que pasa es que hay una partida de vago ahí también. Lo más preocupante de eso, que tú me obligues entonces a decir una cosa que es evidente, lo que en los medios. Fijos es una institución dependiente del sistema financiero que lo paga. Fue creado por el sistema financiero. Fijos hace el planteamiento que corresponde hacer a la oposición política al PLD. Pero, óiganme, ¿sabe lo que se atrevió a comunicar oficialmente el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Que no cuenten con ellos para respaldar eso. Pero usted tiene vela en este tierra. Usted tiene... Porque te digo participación política tiene usted para venir a advertir que usted no apoya eso. Están desnaturalizando la empresa privada. Sí. Formalmente, como una rueda de prensa. Sí, ¿tú sabes lo que es eso? Es como nosotros que querramos saber cómo es que mueven el fichero para nombrar en el Consejo de Hombres de Empresa.
o en la asociación de De cómo industria, tres nunca cinco le han dado, familias porque deciden. nunca le han dado paso a al turismo. sector turismo, por qué? ejemplo. Que ¿Quién desea ha estar sido ahí, el que ha, presidir el quiénes, cuáles familias han impedido que el sector turismo Sí. esté representado en el CONE dignamente, Sí. en la presidencia? ¿Por qué siempre tiene que estar la manufactura ahí al frente? ¿Y por qué tenemos que negocio? chuparnos esa información? Porque Entonces es una entidad privada. eso es entidad privada, opera con que una serie de opera, reglas. bueno, por el sistema de partido político Porque también coja más tiene grande, sus ¿eh? atribuciones. Señores, Pero miren, en lo de propuesta, don Pedro, es santinado que cada partido haga lo que hizo el PLD. Exacto. Que formó una comisión estudió el trabajó asunto planteó y su presentaron, experiencia, el fruto de sus ha experiencias. presentado su Muy bien. propuesta. Miren, señores, hemos llegado al final de esta prolongada charla con ustedes. Fue conveniente. Había muchos temas pendientes que hemos podido saldar antes de que termine la semana. Y creo que estamos en buen ánimo para hacerlo. Así que agradecemos mucho esa atención. Por ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sesión cultural. Así que nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes Con el Guayacán. con el Guayacán. Sí, Muy Dios bien. mediante. Nos vemos el lunes.